Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias al Señor en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios que nos permite hoy en este día poder llegar otra vez al corazón de ustedes, aquellos que nos abren sus puertas de sus hogares, como también el corazón, ¿verdad? Para que esta palabra pueda ser recibida a cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar con nuestra enseñanza que hemos estado ocupados durante ya varios domingos, durante varios cultos. Y en este día, ¿verdad? Queremos continuar con el tema, ¿verdad? Que nos está llevando a cabo, que es la 70 semana de Daniel. En esta mañana, antes de empezar a hablar, vamos a dejar que el autor de la Biblia nos habla a nosotros. Y antes de leer Daniel 9, 24 al 27, vamos a hacer una oración para que el Señor venga y nos asista con su presencia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor de los cielos, de la tierra, en este día te doy gracias por permitirnos, Señor Padre, traer tu palabra al corazón de tu pueblo. Señor Jesucristo, no importa qué ministro predique, Señor, aún así lo que ese ministro pudiera traerlo tan hermosamente, la predicación, la enseñanza. Si tú no das la revelación, Padre, no importa cuánto estudio el ministro haya tenido, si tú no le revelas la palabra a él y a la iglesia, Señor, en vano son los que trabajan. Señor, yo te ruego en este día, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, todo aquel que vea este video o escuche este audio. Yo te pido, Padre, que el corazón de ellos pueda ser revelado por tu palabra. Señor, revélale la palabra que se está predicando en este día. Por favor, te lo ruego, te lo pido. Estamos trayendo una enseñanza algo complicada, Señor, pero no imposible para que podamos llevarla a cabo. En este día yo te pido, por favor, ayúdanos. Ayúdame, asísteme con tu presencia para explicar tu palabra y abre el entendimiento de tu pueblo para que lo pueda captar y discernir. Así que, Padre, tanto yo como predicador, como todos los que oyen esta palabra y ven este video, puedan ser edificados, necesitamos de tu presencia y de tu revelación. Te lo ruego, te lo pido en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, antes de que tomen asiento, la palabra de Dios en Daniel 9, verso 24 al 27. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Pueden tomar asiento donde sea que usted esté en este día. Siempre leemos la palabra del Señor de pie porque creemos que Él merece todo el respeto. Así que nosotros como mexicanos, americanos, bolivianos, chilenos, rusos, no importa. Cuando pasa esa bandera, uno hace una reverencia de un respeto a ese símbolo patrio.
cuánto no más la palabra del Señor. Amén. Bien, recapitulando un poquito, hemos tenido el estudio de las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Y hace 15 días y hace 8 días, en 2 cultos, en 2 temas, llevamos el tema, ¿verdad?, de los 6 propósitos del ángel Gabriel a Daniel, los cuales, ¿verdad?, pues ya están en grabación y ustedes lo pueden ver, ¿verdad?, ahí en YouTube, y yo sé que será de edificación. Antes de empezar la predicación, quiero aclarar algunos puntos. Hoy, en este día, vamos a empezar con el tema las 70 semanas de Daniel. Quiero hacer una declaración. Este es un tema no fácil de abordar, no es fácil de trazar y se tiene que hacer con mucho cuidado, se tiene que hacer con mucho respeto y con bastante estudio. Porque no se trata nada más de repetir lo que otra persona ya dijo. Uno también tiene que traerlo para probarlo con la Biblia. Amén. Y en este día yo les quiero decir, no vamos a terminar el tema hoy, ni tampoco creo que dentro de 8 días, ni en 15 días. Van a ser algunos cultos para desarrollar en sí el tema de las 70 semanas de Daniel. Quiero decirles a todos, lo que ustedes van a oír de su servidor, quizás usted esté de acuerdo, quizás no lo esté. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Esto es lo que yo logro ver. Esto es lo que yo alcanzo ver hasta la luz que Dios me ha dado hoy. Yo le invito a que no tome usted un espíritu contrario hacia mi persona o hacia la palabra, sino que yo lo invito a que usted estudie y lo analice a la luz como Dios me la ha dado. Y si usted tiene una luz mejor, yo le agradecería que usted me pudiera ayudar. Y le estoy hablando a los ministerios. Amén. Y yo ruego, ¿verdad?, de sus oraciones, porque este tema me ha llevado muchos días y horas para estudiar. Aunque tenemos un mensaje del siervo de esta edad, uno siempre quiere, en verdad, amén, comprobar que lo que nos dijo el profeta de esta edad va de acuerdo a las escrituras. Amén. Así que con esto, amén, que he puesto, vamos a empezar con el tema de las 70 semanas de Daniel. Y esta es la parte 5. Amén. Bien. Porque la parte 1, ¿verdad?, fue las instrucciones del ángel Gabriel y luego vino, ¿verdad?, los 6 propósitos de Gabriel a Daniel y ahora estamos con las 70 semanas de Daniel. Quiero empezar leyendo lo que el siervo de esta edad nos dice en el mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Este tema lo predicó el 30 de julio de 1961 y quiero que escuche atentamente con todo respeto. Dice así el siervo. Ahora, yo estaba tratando de explicarle algo de esto a mi esposa. ¿Sobre qué? Porque el hermano Branham también llevó muchas horas y muchos días de estudios. Y yo creo que todo ministro, si no todos, la mayoría a lo mejor, cuando hay un tema que está desarrollando en el estudio, pues quiere compartirlo con alguien. Y si no está la esposa a la mano, pues llamará al hijo o a la hija o a algún hermano o a alguien. Pero muchas veces el ministro quiere sacarlo y el hermano Branham dice que él estaba tratando de explicarle a su esposa respecto a esto. ¿A sobre qué? Sobre el estudio de las 70 semanas de Daniel. Y quiero confesarles que su servidor pues ha hecho lo mismo. Amén. Luego mi esposa está lavando los trastes o haciendo algo, trapeando, y le digo, ven por favor, y le empiezo a explicar lo que he estado entendiendo o abriendo en los días y horario de estudio. Y el hermano Branham está haciendo lo mismo. Y dice el hermano Branham,
Tenía a Vicky, mi hija, con todos los diferentes tipos de diccionarios y cosas que pudimos conseguir, y ellos no dan la respuesta. Conseguí el diccionario bíblico, conseguí el diccionario del griego antiguo, yo conseguí el Webster y muchos otros, los diccionarios modernos, y ninguno podía daba siquiera las palabras o la respuesta. Mi esposa dijo: ¿cómo esperas que nuestra gente, que son gente pobre y muchos de ellos sin educación, como nosotros, que entiendan cosas así? Y dije: Dios dará la respuesta. No importa cuán complicado sea, Dios puede desglosarlo y aclararlo. Pues nosotros somos puntos suspensivos, una porción de aquellas personas que están anhelando y orando por ese día y esa hora, y tenemos la mirada en Cristo, y tenemos la mirada en el cielo y estamos vigilando su venida. Estoy seguro que Él nos mostrará ahora y nos dirá el día y la hora. No nos dirá el día o la hora, porque ningún hombre la sabrá, pero ciertamente nos dirá el día de la semana que estamos viviendo, si tan solo podemos captarlo. Amén. El mismo hermano Branham nos muestra que el estudio fue complicado, no fue fácil. Él tenía en esos años del 61 todo lo que podía a su alcance, ¿verdad? De libros, de enciclopedias, diccionarios, y no le tocó vivir lo que hoy nos está tocando a nosotros tener, que es el Internet, que es un arma de mucha ayuda. Entonces, hermano, el mismo hermano Branham batalló, pero él siempre confió en Dios nuestro Señor, que Él daría la respuesta. Bien, vamos a empezar un poco con la Biblia. En Jeremías capítulo 32, versos 6 al 15, por favor. Vamos a empezar con esta primera escritura. Así dice la bendita palabra del Señor. Jeremías 32, 6. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Atot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Atot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Amén. Yo compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Amén. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Aleluya. Amén. Amén. Las siguientes dos citas que va a abrir mi esposa las debe tener simultáneamente abiertas porque las va a leer casi al par. Amén. Bien, ¿por qué tomamos la cita de Jeremías 32, del 6 al 15? En primera, el Señor le mostró a Jeremías que iba a venir su primo
y le iba a pedir que él comprara la heredad para que él después pudiera rescatarla. Bueno, ese es un tema muy aparte, ¿verdad? Pero todo eso tiene un trasfondo del Antiguo Testamento. Aquí el asunto, hermano, es que yo quiero que note que cuando hizo Jeremías la compraventa de esa heredad, es porque, punto uno, Dios le estaba diciendo a Jeremías, habrá compraventa una vez más en Israel. Por cuanto Dios ya había dicho que Israel iba a ser cautivo de Babilonia y sería llevado a Babilonia. Al permitirle Dios a Jeremías comprar esta heredad de su primo, era una señal de que en el futuro volvería a haber compra-venta otra vez en tierra de Israel. Ese era el punto uno. El punto dos es que si usted nota, la Biblia nos habla en Jeremías 32:14 de dos cartas. Y dice así la Biblia, así ha hecho Jehová de los ejércitos, toma estas cartas, plural, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Una carta sellada y una carta abierta. ¿Qué es lo que está representando esas cosas? Amén. Esto es lo que está representando, hermano. Aleluya. ¿Qué significa esto? Los 7 sellos y los 7 truenos. Amén. Los cuales los 7 sellos fueron revelados, amén, en esta edad. Pero los 7 truenos, amén, estuvieron y están ocultos, pero no quiere decir, hermano, que no se hayan revelado. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En Daniel 12, 8 al 9, quiero que escuchen ahí. Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amén. Una vez más el verso 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Dice Daniel, yo oí, mas no entendí. Amén. ¿Seguimos? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amén. Cuando Daniel oyó, pero no entendió, amén, él no entendió qué, esos 7 truenos. Vea lo que dice Apocalipsis 10, 3 al 4. Apocalipsis 10:3. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Amén. Note usted la diferencia. Daniel oyó y no entendió. Pero Juan, amén, el amado, el apóstol, oyó los 7 truenos que había oído Daniel. A diferencia de Juan y Daniel, es que Juan iba a escribir lo que había oído de esos 7 truenos, pero el ángel le dijo, no lo escribas. A Daniel le dijo, porque él preguntó, ¿cuándo será estas cosas? Y él dijo, el ángel, será hasta el tiempo del fin. Y luego Juan los iba a escribir, pero el ángel le dijo, no lo escribas, porque aún no era el tiempo. Amén. Ahora, estas 2 cartas, la sellada y la abierta, ¿en dónde fueron depositadas? Amén. En un vaso de barro. Aleluya. En ese vaso de barro, no me voy a meter en eso porque es otro tema, pero nada más les digo una cosa, fueron colocadas dentro del cordero. Amén. Ese cordero inmolado, amén, que habla allí en Apocalipsis 5, hermano, amén, es allí donde viene ese cordero, y en ese cordero fueron puestas esas 2 cartas. Amén. La sellada
y la abierta. Aleluya. Entonces vamos a seguir viendo aquí con la ayuda de Dios. En el mensaje de las instrucciones del ángel Gabriel, en el párrafo 60, si es que usted tiene el libro, lo puede seguir leyendo conmigo. ¿Cómo a Jeremías? El hermano Branham va a hablar de Jeremías 32. ¿Cómo a Jeremías? En Jeremías 32:6, su primo Hananael le dejó una herencia. Ellos estaban entrando en cautividad. Lo veremos y entraremos con él en esta mañana. Cautividad. Y eso fue guardado en una vasija de barro. Muestra dónde el poder de Dios y los rollos y secretos de Dios son conocidos en el corazón. Nuestro plan de redención igual, siendo guardado en vasos terrenales, el nombre de Jesús y la revelación. Ahora note, dice aquí el siervo, amén, nuestro plan de redención igual siendo guardado en vasos terrenales, el nombre de Jesús y la revelación. Aunque esas cartas fueran puestas en una vasija de barro, amén, en ese nombre de Jesús, amén, él prometió que serían reveladas en los últimos días a través de un vaso, conforme Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, amén, en otro vaso también de barro, amén. Entonces yo espero que los que están oyendo esto entiendan a lo que estamos hablando. Dice el párrafo 61. Nos damos cuenta que esto fue sellado con 7 sellos y cada sello estaba enrollado, y cuando aparecía la revelación, él quitaba el sello y lo desenrollaba y leía lo que ese sello decía. Después él desenrollaba el siguiente, el rollo, y leía lo que ese sello decía. Desenrollaba el siguiente y lo sacaba y veía lo que ese sello decía y cuál era la revelación. Así exactamente confiamos que sucederá con nuestros 7 sellos, en los que entraremos brevemente. Cada sello, cuando sea sacado del libro, será desenrollado y eso mostrará exactamente lo que ha sucedido. Aleluya. Entonces, hermano, Daniel oyó, pero no entendió. Y el ángel le dijo, no es el tiempo, sino hasta que llegue su fin. Juan el amado, el apóstol, oyó los truenos y iba a escribir, pero no le fue permitido. Pero él dijo que en el tiempo del fin sería abierto. Hoy estamos en el tiempo del fin. Ya no estamos muy lejos de su venida. Esto quiere decir que tanto esa carta abierta como la carta sellada, que fue depositada en un vaso de barro, tenía que ser abierta y revelada en estos días. Amén. Sigo en el mensaje de instrucciones del ángel Gabriel, párrafo 71. Apocalipsis 6:1. Amén. Dice el profeta, hasta Apocalipsis 19:21. Ahí usted lo puede anotar. ¿Qué es Apocalipsis 6:1? Donde empiezan los 7 sellos. Amén. Hasta Apocalipsis 19:21. ¿Qué es Apocalipsis 19:21? Cuando él viene montado en el caballo blanco, amén, con su esposa, y viene allí, ¿verdad? Con ese nombre, el Verbo de Dios, dice el profeta. De esa escritura, Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 19:21, dice el profeta, está conectado con la semana 70. Amén. Por lo cual debemos detenernos y explicar antes de que avancemos. Debemos detenernos y explicar el por qué estas 70 semanas, pues si no, ustedes se les pasará esos sellos, se les pasará esas trompetas, se les pasará esas copas, esas plagas, esos 3 espíritus inmundos como rana, esos 3 ayes, el dragón bermejo siendo arrojado, la mujer en el sol, hablando Apocalipsis 12. A ustedes se les pasará todo si no se hace, porque todo acontece aquí mismo en esta semana 70. Allí es donde acontece. Amén. Entonces, hermano, este estudio de las 70 semanas de Daniel no se puede ni se debe de tomar a la ligera. Tengo un plumón por allí rojo o verde. Pensé que lo había traído. Gracias. Amén. No se puede tomar a la ligera.
De Apocalipsis 6:1 a Apocalipsis 19:21 está conectada la semana 70. Así lo dice el siervo. Lo estoy leyendo tal cual. Amén. Entonces, hermano, ahí en Daniel 9, donde empezamos a leer el verso 24, bueno, cuando usted lee Daniel 9, verso 1, dice la Biblia que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Cuando él se dio cuenta que Dios le había dicho a Jeremías que 70 años regresaría, 70 años estarían cautivos allí en Babilonia. Y cuando dice la Biblia ahí en Daniel 9, aleluya, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová, el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando Daniel vio eso, en él vino una preocupación. ¿Qué iba a pasar con su pueblo? ¿Qué iba a suceder? Y del verso 3 hasta el verso 19, usted ve una oración tan profunda, una oración tan sincera del corazón de Daniel, que eso provocó que Dios enviara a su ángel Gabriel a Daniel para enviarle un mensaje de parte de él. Aleluya. Hermano, como lo hemos dicho en los cultos anteriores, si la palabra pudo estremecer el corazón de Daniel, ¿cómo no lo hará también con nosotros en este día? Lamentablemente, mucha gente lee la Biblia y ya no lo estremece, no le hace mella, no le hace nada, porque eso muestra la poca fe que la gente le está teniendo a la palabra de Dios. Pero yo le creo a él y yo espero que usted también en este día. Entonces, hermano, el Señor manda al ángel Gabriel a Daniel y quiero que ahora sí veamos el verso 22 de Daniel 9. Y me hizo entender, ¿quién? El ángel a él. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahí está hablando Gabriel. Ahora, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Yo espero que en esta mañana el Espíritu Santo venga y nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender este tema. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. En el verso 3, ahí empezó a orar Daniel. Pues en ese momento, cuando Daniel empezó a orar, dice la Biblia que salió una orden. ¿Cuál? Yo he venido para enseñártela. Amén. ¿Cuál orden? El mensaje que el Señor puso en Gabriel para Daniel. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aleluya. Aquí Gabriel a Daniel le está amonestando seriamente. Daniel, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, cáptalo lo que se te va a decir. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Daniel? ¿Qué pasaría con su pueblo? Daniel no le estaba preguntando al Señor qué va a pasar con los medos persas. ¿Qué va a pasar, Señor, con las demás naciones? No, Daniel empezó a pedir por su pueblo, por su ciudad. ¿Qué iba a pasar? Y la orden y el mensaje no era para los gentiles, era para el pueblo judío, el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Amén. ¿Cuál ciudad? ¿El Cairo? ¿Bagdad? ¿Cuál? ¿Grecia? No. Jerusalén, la tierra de Israel. ¿Qué pasaría con ellos? Amén, hermano. Bien, vamos a seguir con la ayuda de Dios. Aquí es donde vamos a empezar con la ayuda de Dios de este tema. Para hablar de las 70 semanas de Daniel, hoy en este día, nada más voy a abordar 2 puntos. Y hasta ahí. Quizás nos abarque 1 hora, hora y media, yo no lo sé. Pero yo sé que usted no puede quedarse con este video nada más una sola vez. Usted lo tendrá que repetir 2, quizá 3, para que capte lo que se va a hablar en este día.
Para predicar las 70 semanas de Daniel, es muy esencial, escuche, e importante ver dos cosas. El nacimiento de Jesús y su crucifixión. Amén. Para poderlo entender. Vamos a empezar poco a poco. Recuerde, esto es un estudio. No es un mensaje evangelístico. Es una enseñanza. Es doctrina. Y el hermano Branham, nuestro profeta, nos dijo que cuando uno habla enseñanza o doctrina, hay que pisar con cuidado porque es como si fuera hielo delgado. Imagínese usted cruzar un lago grande y enorme, congelado. Dios quiera que ese lago esté bien grueso, el grosor, bien congelado, para que no se hunda. Porque donde esté delgado y se quiebre, usted se hunde y no es tan fácil que usted salga a la superficie porque todo se ve igual y no va a encontrar la salida para salir a la superficie. Bien, Mateo 2:1. Así dice la bendita palabra del Señor, Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén. Ahí te quedas. La Biblia dice que cuando nació el Señor Jesús, era en los días del rey Herodes. Ahora, una vez ya prediqué el tema de cuántos Herodes hubo, según la Biblia. Sabemos que hubo 6 Herodes. La palabra Herodes no era un nombre, era un título. Amén. Como Artajerjes era un título. Amén. Como los Césares era un título. Julio César. Amén. Augusto César. El nombre y el título. Y este Herodes era el grande. Amén. Herodes, llamado Herodes el Grande. Bien. La Biblia dice que cuando Jesús nació, estaba en los días del rey Herodes el Grande. Bien. ¿En qué año murió este rey? Porque la Biblia nos dice, amén, y lo vamos a leer ahorita, amén, cómo persiguió a Jesús. Bien. Punto 1. Yo sé que a lo mejor no va a lograr usted ver lo que yo escribí aquí, porque el espacio me es chico. Pero al final de la predicación, mi esposa va a enfocar esta regla cronológica y para que usted lo pueda tomarle una foto o algo y lo pueda estudiar con cuidado. Este es un calendario de fechas como una regla numérica. Nada más que, como yo le digo, que si usted no lo puede ver, aquí lo tengo 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, porque era antes de Cristo, de aquí para acá. Y aquí es el año 1, año 2 positivo después de Cristo. Si usted va a las enciclopedias, cuando Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Amén. Usted búsquelo. No me crea a mí, búsquelo. Y cuando él murió entre marzo y abril. Y muere el rey Herodes en el año 4. Aleluya. Entonces, cuando Jesús nació, dice la Biblia que era en los días del rey Herodes. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que Jesús debió haber nacido antes. Ahora recuerde, los años negativos iban de mayor a menor. 10 antes de Cristo, 9 antes de Cristo, 8, 7 antes de Cristo, 6, 5, iba hacia abajo. Porque cuando llegamos al año 1, como no hubo año 0, empieza 1, 2, 3, hasta hoy en nuestra era. Si Herodes murió en el año 4, en abril, antes de Cristo, esto significa, amén, que Jesús nunca nació en el año 0. Jamás. Yo no sé por qué hay gente que
piensa o dice que Jesús nació en el año 0 o en el año 1. Y por eso cuando él murió tenía 33 años de edad, en el año 33. Pero vamos a dejar que la Biblia y la historia nos lleven de la mano. Vamos a seguir leyendo. Verso 2, y ahí voy a ir parando algunos fragmentos. Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esos son los magos preguntando. Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el... Ahora, note, Herodes se perturbó y lo más triste, que también Jerusalén, siendo que a ellos les fue dada la promesa de que vendría el Mesías. Pero bueno, note, la Biblia dice que Herodes manda llamar a los fariseos y a los escribas para hacerles una pregunta. ¿Dónde debería de nacer este rey? ¿Seguimos? 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes quedó informado que según la profecía debería de nacer en Belén de Judea. Seguimos. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, note, deja a estos escribas y a los fariseos y se va a la otra habitación donde estaban los magos y les dijo, ¿cuánto tiempo tienen siguiendo o cuándo es que apareció la estrella? ¿Por qué? Porque en el libro de Números, la Biblia nos dice que iba a salir una estrella, la estrella de Jacob. Cuando esa estrella apareció, estos magos hicieron lo preparativo y se fueron. Pero déjeme decirle, estos magos no estaban a una semana de distancia. Estos magos no estaban a 6 meses de distancia. ¿Cuánto tiempo siguieron ellos la estrella el día en que apareció? Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando les halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, sabemos que eso es una mentira. Herodes quería ir, saber dónde estaba, para matarlo, porque había matado a 2 de sus hijos para que su reino no corriera peligro. ¿Usted cree que iba a adorar a ese rey Mesías? Lógico que no. Era para matarlo. Verso 9. ¿Seguimos? Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. Verso
16. Ahora, tantito. Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque conforme al tiempo que había adquirido de los magos. ¿Qué es lo que había pasado en los versos anteriores? ¿Cuánto tiempo tienen siguiendo la estrella? ¿En qué tiempo apareció esta estrella? Y ellos le dieron el aproximado. Y la Biblia dice que ya llevaba 2 años conforme al tiempo que adquirió de los magos. Por eso es que mandó a matar a los 2 niños hacia abajo. ¿Seguimos? 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, tantito. Entonces, mire, bueno, vamos a terminarlo al verso 23, por favor. ¿Cómo quedamos? 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Hasta ahí, dejemos, para no abarcar más tiempo. Entonces, cuando Herodes murió y le apareció el ángel a José en sueños, vente, porque los que querían matar al niño han muerto. ¿Cuándo se cumplió eso? Herodes murió en abril del año 4 antes de Cristo. Bien, tomando esa fecha, la Biblia dice que mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo, conforme al tiempo que adquirió o investigó de los magos. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Bien, si Jesús mandó a matar a los niños 2 años hacia abajo porque los magos llegaron a Jesús, no estando él en el pesebre, ya lo leímos en la Biblia. Los magos llegaron estando Jesús en casa. Y Jesús tenía aproximadamente 2 años. Si usted quiere, año y medio, año 8 meses o 2 años. ¿Cuántos serían 2 años? Amén. Entonces note, 5, 6. Entonces Jesús nació en el año 6. Si usted quiere, el 7. Pero mire, hermano, yo le estoy diciendo a usted lo que yo he aprendido. Pero mire, Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. Alaba a Dios. Amén. Aquí nació Jesús. Entonces, 1, 2 años. Y Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Y ya después muere este hombre. Aleluya. Ahora bien, otro dato importante. Estamos viendo 2 cosas: el nacimiento de Jesús y el año de crucifixión de Jesús. Vamos a ver otro dato importante. Si usted está escribiendo su cuaderno, póngale punto y aparte, porque ahora vamos a ver cuándo Jesús empezó a predicar, cuándo Jesús más o menos se bautizó y cuándo Jesús fue crucificado. Lucas 3, 1 al 3. Ponga atención. Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilina, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Amén. Bien, aquí vamos a empezar a seguir deshebrando esta rica y hermosa palabra. Dice la Biblia que en el año 15
de su reinado de Tiberio. Amén. Tiberio César. Empezó allí a manifestarse o empezó, ¿verdad? Vino palabra de Dios a Juan. Bien. Para empezar, entonces, para sacar ese 15º año, uno tiene que investigar cuándo es que Tiberio fue coronado como César. Amén. Recuerde que es un título. Si usted va a las enciclopedias, si usted busca e indaga Tiberio César, el año que él subió al poder fue en agosto del año 14 después de Cristo. Amén. Eso usted lo puede buscar por internet si le interesa. Cuando él subió en agosto del año 14, Tiberio, coronado como ese título como César, la Biblia dice que ya llevaba 15 años cuando empezó Juan, no su ministerio, él ya llevaba un rato predicando, pero es cuando Jesús se acercó para ser bautizado. Bien, si él empezó en el año 14 en agosto y llevaba 15 años, entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Amén. En el año 29, después de Cristo, ahí es cuando Juan estaba bautizando. No es que hubiera empezado su ministerio en ese año, no. Él ya venía haciéndolo, pero estamos hablando ahora el punto cuando Jesús se bautizó y empieza su ministerio. Aquí tenía Tiberio 15 años en el poder, ya que fue elegido en el año 14 y en el año 29 llevaba 15 años. Pues fue aquí cuando Jesús fue bautizado, a finales del año 29. Amén. Decir finales de año 29 no quiere decir que sea diciembre 31. No. Aquí yo le tengo a usted un calendario. Amén. Que pudo haber sido entre octubre, noviembre y diciembre. Amén. Hablando de nuestros meses. Pero en los meses de aquí de los judíos es Hesbán, Kisbel, Tebet. Amén. No hay una fecha en sí precisa, un día. Pero hermano, uno puede irlo viendo de alguna manera. Amén. La cosa es que él se bautizó en el año 29. Aleluya. En otras palabras, amén, cuando pasa esto, Jesús se bautiza. Juan el Bautista ya no tardó mucho en ser quitado de la escena. Porque él no era, y él era importante, sí, Señor, pero el más importante era el Cordero. Pero Juan el Bautista no se podía ir de este mundo sin antes introducir al Cordero de Dios. Y lo hizo en ese año. Amén. A finales. Si Jesús comenzó su ministerio poco después que Juan lo introdujo, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Si Jesús nació en el año 6 y empezó su ministerio a finales del año 29, entonces Jesús tendría una edad entre 34 y 35 años. Vea lo que dice Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, amén. Hijo de Dios. Amén. Jesús tenía como 30 años. No tenía 30 años, era como de 30 años. Amén. Eso de cuando uno le dice, oye, como qué edad me calculas, ¿me entiende? Oiga, usted ve mi apariencia, usted no va a decir, el hermano Ulises tiene 80 años. Usted sabe que esa no es mi apariencia. Tampoco va a decir, el hermano Ulises tiene 30 años.
No, esa no es mi apariencia. Pero usted arroja un aproximado. Y en veces puede estar usted errado entre los 3 y 4 años. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Fíjese usted, hermano, cómo es que Jesús, hermano, amén, por su edad aparentaba mucho más en ocasiones. Una de ellas cuando Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús, no tiene ni 50 años y dices que has visto a Juan. ¿Cómo se habrá visto Jesús físicamente que le calculaban los 50 años, hermano? Pero bueno, aquí está el asunto. Si Jesús nació en el año 6 y se bautizó en el año 29, él ya tenía entre 34 y 35 años. Le digo, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, le vuelvo a repetir, esto es lo que yo he investigado y es lo que he visto para poder traer estas 70 semanas de Daniel. Consiervo, amado, usted puede investigarlo a su manera y traerlo esta colocación a la manera como Dios lo guíe. Amén. Entonces vea usted, veamos la crucifixión del Señor. Póngale ahí punto y aparte en su cuaderno y ahora ya vimos su bautismo, ahora vamos a ver a empezar a ver cuándo Jesús fue bautizado, cuándo Jesús fue crucificado. Ahí en San Juan 19, verso 31, vamos a empezar con esa cita, por favor. San Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas. 31 solamente. Sí. Rogaron que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Otra vez vamos a leerlo y yo te digo hasta dónde, para no confundir más allá. Entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua. Hasta ahí. Era la preparación de la Pascua. Amén. Era la preparación de la Pascua. Ya está hablando ahí la Biblia que Jesús ya había muerto. Entonces note, iglesia. Amén. ¿Cómo es que Jesús fue muerto en una Pascua? Amén. Ahora, ¿cuál Pascua? ¿Jesús fue muerto en la Pascua del año 30? Es una pregunta que yo le estoy haciendo a usted. ¿Jesús murió en la Pascua del año 31? Es la pregunta que yo le estoy haciendo a usted en este día. ¿Jesús murió en la Pascua del año 32? ¿O Jesús murió en la Pascua del año 33? Esas son las 4 preguntas que yo le estoy haciendo, que a la vez es una sola. ¿En qué Pascua murió Jesús? ¿De qué año? Bien. La Biblia dice que murió en la Pascua, pero ¿en qué año? Seguimos leyendo. Marcos 15, 42 al 45. Escuchen. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también ahora, estaba... tantito. Dice la Biblia que era ¿qué? Vamos a empezar otra vez. La víspera del día de reposo. Otra vez. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ok. Era la víspera del día de reposo, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien. La Biblia dice que era la víspera del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para los judíos? Sábado. Ahora, quiero que note una cosa. Para el judío, el sábado no empieza a las 12 de la noche. No, señor. Para ellos, el sábado empieza el viernes
6 de la tarde y termina el sábado 6 de la tarde. Amén. Así empieza. Entonces, cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y era víspera, o sea, ya estaba cerca el día del reposo, entonces, ¿qué día era ese cuando Jesús murió? Viernes. Hermano, era viernes. Entonces, aquí, hermano, quiero que capte algo. Entonces, en la Pascua que Jesús murió un día viernes. Y la Pascua siempre se festeja el 14 del mes de Nisan del calendario judío. Esto es en nuestro calendario, amén, calendario entre marzo y abril. Usted ha visto que ha habido Pascuas que han caído en marzo, como la del año pasado, antepasado, y otras caen en abril, como sucede casi en todas las mayorías, pero ha caído marzo y abril. Ahora, se tiene que festejar el 14 de Nisan del calendario judío. Pero esta Pascua donde Jesús murió un viernes porque era víspera del día de reposo. Entonces, quiero darle una noticia. De este año 30, si Jesús fue bautizado en el año 29, el año 30, 31, 32, 33, de esos 4 años, ¿en qué Pascua cayó día viernes? Amado hermano, amén. Si usted es un estudiante de la Biblia y nunca, o si quizá usted nunca lo ha sido, a lo mejor este tema lo despierta a estudiar. Ojalá Dios quiera que sí. Solamente hay 2 años donde la Pascua 14 de Nisan cayó en viernes. 2 años. Y fue el año 30 o el año 33. Aleluya. Nada más. La Pascua en el año 31, 32 no cayeron en viernes. Alaba a Dios. Bueno, le digo, usted lo puede investigar. Yo puedo estar mal, pero investigue usted. Y si usted encuentra algo mejor, yo le agradecería si usted me ayuda. Se lo digo con toda humildad y con todo el corazón. Seguimos, verso 43. Escuchen. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Este, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué tuvimos que leer eso? Para que usted supiera que Jesús sí se murió. No como dicen los críticos y los burladores, que Jesús no murió. Jesús murió y lo confirmó un pagano romano. Amén. Entonces Jesús murió en un viernes y pidió el cuerpo José de Arimatea porque estaba a la mano ya el día sábado, o el día del reposo, mejor dicho, del sabbat. Amén. Ahora veamos Marcos 14:12. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Amén. Entonces, hermano, Jesús comió la Pascua, la última con sus discípulos. ¿Cuándo la comió? Bien, ¿cuándo la hizo? 6 de la tarde, día jueves, empezaba el viernes y terminaba el viernes. ¿En qué día cayó el 14 de Nisan? Empezó a las 6 de la tarde del día jueves y terminó a las 6 de la tarde del día viernes. Entonces, hermano, Jesús comió la Pascua en la tarde del día
jueves. Amén. Ese día empezó a comer con sus discípulos la Pascua. Amén. Después de las 6. Por eso, hermano, nosotros creemos que la comunión, la Santa Cena, no se hace en las mañanas, porque no es santo desayuno. Tampoco se hace al mediodía, 12, 1, 2 de la tarde, porque no es santa comida. Es Santa Cena, comunión. En la tarde. Amén. Esa es la hora que se hace. Pero bueno, ese es otro tema. Solamente como un complemento. Bien. Entonces, hermano, la Pascua siempre se ha celebrado, ¿qué día? El 14 de Nisan. Hay Pascuas que han caído martes en el calendario judío, hay Pascuas que cayeron miércoles, jueves, pero la que Jesús murió fue una Pascua que cayó viernes. Y en los únicos 2 años que cayeron viernes fue el año 30 y el año 33. Amén. Ahora, yo sé que usted ya está sacando cuenta, dirá, híjole, entonces no fue en el 30, porque si Jesús fue bautizado en el año 29, entonces nada más alcanzó a ver a lo mucho una Pascua, si es que Jesús se bautizó a principios del año 29 y vio la Pascua del 29 y murió en el año 30, nada más 2 Pascuas vio Jesús. Ahí entra ya un conflicto de fechas. ¿Por qué? Por otra cosa. Si Jesús se bautizó a principios del año 29 y ve la Pascua del año 29 y luego muere en el año 30, entonces Jesús nada más tuvo muy forzado 2 años de ministerio. Amén. Ahora, cuando la Biblia nos dice en Daniel que sería hermano Jesús predicando, amén, 3 años, más de 3 años, lo vamos a ver. No hoy, en el siguiente culto. Amén. Entonces, hermano, ahí entre usted a su propio criterio, a su propia idea. Solamente le digo, apéguese a la Biblia y a la historia. No nos puede errar. La historia va de la mano con la Biblia, porque la historia le ha dado la razón a la Biblia. La gente nunca ha creído un diluvio. ¿Sabe qué? Hasta que van al Cañón Sabino y ven cómo están los relieves cortados, cómo llegó el agua, hasta qué nivel. El mismo Cañón Sabino de Estados Unidos le da a la ciencia la respuesta que sí hubo un diluvio universal. Amén. La misma historia nos dice que el arca reposó de Noé en el monte Ararat y después fue descubierta la misma historia. Hermano, vindicó la Biblia. Aleluya. Pero bueno, seguimos. Amén. Entonces, hermano, podemos ver cómo es, hermano, amén, que ahí esa Pascua vino, amén, y estamos viendo en qué año entonces fue crucificado. Amén, hermano. Entonces, fíjese, la evidencia del año 33, viernes, su servidor, les aclaro de una vez para que no esté usted batallando, su servidor cree que Jesús murió en el año 33. Pásame el libro del hermano Brana aquí en mi mochila, está metido, de las 70 semanas de Daniel. Y déjeme decirle una cosa, aleluya. No nomás yo lo creo, sino que el mismo siervo de esta edad lo dice. Nada más permítame tantito porque se me pasó meter esto aquí. Pero bueno, aleluya. Dice el hermano Branham en el mensaje 70 semanas de Daniel. En este libro, mire, se lo enseño. Página 95, párrafo 84, al final del párrafo. Dice, pues, desde el tiempo que salió la orden de la edificación del templo hasta la destrucción, o cuando ellos rechazaron a Cristo y lo mataron en el año 33 después de Cristo, cuando Cristo es asesinado, son exactamente 483 años. Amén. Bueno, aquí el hermano Branham dice, y lo mataron en el año 33. Amén. Sí, yo sé que también otros dicen que aquí el hermano Branham dice que Jesús entró el 2 de abril del año 30. Yo no sé si hubo confusión, no lo sé. Pero yo nada más le estoy diciendo que el profeta nos dijo que en el año 33 Jesús murió. Amén. Bien, ahí usted saque conclusiones, hermano. Yo le estoy enseñando lo que Dios me ha mostrado. Amén, con la ayuda de él. Sigo leyendo acá.
¿O seguimos avanzando aquí? Vamos a ver otro punto. Póngale punto y aparte. Ya vimos este punto, ahora vamos a ver otra pista. Vamos a hablar sobre la construcción del templo. En lo que ve mi esposa ahí, San Juan 2:20. La ampliación del templo, porque acuérdense que el templo fue construido por Zorobabel, el segundo templo. Pero resulta, hermano, que Herodes, el que quiso matar a Jesús, amplió el templo. Claro que este hombre no lo hizo porque amaba a Dios, no, él era un político. Y usted sabe que el político siempre hace las cosas por conveniencia. Y él quería congraciarse con los judíos. Entonces aquí hay una pista. San Juan 2:20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ajá. Porque Jesús había dicho en el verso anterior, amén, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y estos judíos tomaron esas palabras de Jesús como literal, pero Jesús no se estaba refiriendo al templo que estaba ahí frente a sus ojos. Se estaba refiriendo, hermano, a su cuerpo. Bien. Estos judíos dicen 46 años. Ahora, déjeme decirle una cosa aquí. Esto no quiere decir que se tardaron 46 años construyendo el templo de Herodes, no, porque si usted investiga en internet, el templo cuando fue construido, la orden para ampliarlo, mejor dicho, la ampliación de Herodes, fue dado entre el año 20 y 19 antes de Cristo. Acá usted, mire, puede poner un poco más acá las demás fechas. Y terminó en el año 17 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo, la ampliación que mandó a hacer Herodes, tardó año y medio, quizá un poco más de año y medio, quizás cerca de 2 años. Amén. Entonces, hermano, no quiere decir que 46 años se tardaron haciendo el templo, no. Hermano, aquí es donde los eruditos están hablando, amén, de que la palabra o lo escrito tenía que ser, amén, hace 46 años que se mandó a hacer la ampliación de este templo. Y tú dices que en 3 días lo levantas. Bueno, es que aquí está esta cosa. Si usted resta en el año 17 antes de Cristo, cuando ellos estaban platicando con Jesús aquí en el año 30, y ellos dicen 46 años que terminó la construcción, y la construcción terminó en el año 17, y si usted le resta 46 años, hermano, a eso, da exactamente el año 2930. Amén. Esa es otra pista. Amén. Entonces, recapitulo. Si en el año 17 antes de Cristo, usted le resta 46 años, porque tenía 46 años que se había terminado la ampliación del templo, si usted le resta 17 menos 46, le da 29:30. Alaba a Dios. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Bien, hermano. Sigo leyendo. San Juan 2:20 ocurrió en la Pascua, aleluya, del año 30. Amén. Del año 30. Le voy a explicar por qué. Porque el Evangelio de Juan es el único evangelio que narra que Jesús vio 3 o 4 Pascuas. Usted me dirá, hermano Ulises, ¿por qué no da usted bien cuántas Pascuas vio Jesús? Bueno, porque yo le digo una cosa, hermano, quiero apegarme a lo más que se pueda a la Biblia. Y ahorita le voy a explicar por qué. Pero de una cosa sí le digo esto, hermano mío. Amén. Léame San Juan 2:13, cielo, por favor. San Juan 2:13. Escuchen. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén.
Y estaba la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén. Y cuando viene el verso 20, es porque estaba dentro de Jerusalén de esa Pascua. Si Jesús se bautizó en el año 29, esa plática de San Juan 2:20 sucedió en el año 30. Y aquí se lo pongo a usted, mire, San Juan 2:20. Amén. Aleluya. Y esa es la primera Pascua que Jesús vio. Aleluya. Siendo un 14 de Nisan. Amén. Que también cayó un viernes. Se lo aclaro. La segunda Pascua, aquí es donde hay una, no es controversia ni nada. Solamente quizás faltó más información. San Juan 5:1, por favor. San Juan 5:1. Escuche. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bien. Aquí es donde hay una encrucijada. Vamos a llamarle de esta manera. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sí dice así, ¿verdad? Sí. Jerusalén. Bueno, esta otra que le voy a poner aquí, vamos a ver, sería una fiesta, pero no dice claramente si era una Pascua. Porque hay otra fiesta muy importante para los judíos. La fiesta, déjeme ver. ¿Cómo se llama la fiesta de la reina Esther? No lo anoté aquí. Purim, gracias. La fiesta de Purim. Entonces, aquí es donde está la encrucijada. Si San Juan 5:1 está hablando de la segunda Pascua o es la fiesta de Purim. Yo nada más le doy a usted estas señales, amén, estos puntos. Usted puede tomar su decisión. Yo la verdad no le puedo decir abiertamente si esta fiesta de San Juan 5:1 está hablando de la segunda Pascua o la fiesta de Purim. No lo sé. Pero sí le puedo decir la siguiente, San Juan 6:4. Escuche. San Juan 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Amén. Es así, la Biblia lo está narrando. Amén. Y esta Pascua sucedió en el año 32. Entonces aquí le pongo San Juan 6:4. Amén. La Pascua de aquí del año 31 o no se menciona, o si es esa de San Juan 5:1 o no se menciona. Amén. Pero la de San Juan 6:4 es la del año 32. Y veamos la otra de San Juan 11:55. Rápidamente. San Juan 11:55. Escuchen. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Amén. Entonces, note, hermano, esta es la tercera Pascua. Se la pongo aquí. San Juan 11:55. Y es la última que ve Jesús. Y esta Pascua de San Juan 11:55 cayó viernes. O sea, se lo voy a decir aquí otra vez. Cayó 6 de la tarde del día jueves y terminó 6 de la tarde del día viernes. Amén. Bien. Entonces, hermano, esta Pascua, 14 de Nisan, si usted lo quiere anotar, que cayó en viernes, en nuestro calendario sería el 3 de abril. Amén. Que cayó viernes del año 33. Pasa el día sábado 4. Si usted lo puede ver acá enfrente, hermano. Esta Pascua empieza el 3 de abril de nuestra fecha. Si usted lo quiere ver aquí. Termina a las 6 de la tarde del viernes. Empieza el día 4, sábado 6 de la tarde del mes de abril.
y termina a las 6 de la tarde. Y luego empieza el domingo en la tarde, 6, y termina domingo 6 de la tarde, el 5 de abril. Bueno, yo no sé usted, ¿verdad? Si le gustan estos números o no. Pero si él murió en un 3 de abril, pues usted sabe, Dios se perfecciona en 3. Y 5, que fue el domingo que él resucitó, 5 es gracia. Amén, amén y amén. Esto usted véalo, amén, con la ayuda de Dios. Amén, para mí son buenos números, ¿no lo creen? Pero también le voy a decir esto, amén. Si alguien dice aquí 1, 2, 3 años, y luego dice, pero es que el Mesías predicaría 3 años y medio, amén. Jesús empieza aquí en la primera Pascua, pero meses atrás, o semanas atrás, o meses atrás, Jesús ya estaba llevando a cabo su ministerio, pero no se había dado a manifestar aún. ¿Cómo lo podemos probar? Vamos a San Juan 1. Amén, verso 33. Amén. Aleluya. Solo el verso 33. Escuche. Y yo no le conocía. Está hablando Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y ya no te sientes. Hermano, al que vea descender en forma de paloma y se posa en él, ese es. Y lo bautizó. Jesús se bautiza ese día. Veamos el verso 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Ok, Jesús se bautiza. ¿Qué dice el verso 35? El siguiente día. Ahora, Jesús se bautiza. Y al siguiente día, ¿seguimos? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, Jesús se bautiza y al siguiente día, Juan el Bautista andaba con 2 de sus discípulos. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Seguimos? Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea, ¿qué hicieron estos 2 discípulos? Dejaron a Juan. Claro. ¿Por qué? Porque Juan nada más fue el que introdujo al Mesías. Y claro que era correcto que ellos tenían que dejar al que estaba introduciéndolo para seguir al Cordero. Amén. Y lo hizo al siguiente día de su bautismo. Luego. 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir pez. Ahora, todo eso que leyó mi esposa, de Jesús se bautiza y al siguiente día Jesús ve a Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y lo siguen. Ve a Pedro, Pedro le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, hijo de Jonás. Todo eso pasó en ese día. Ahora note el verso 43. El siguiente día. Ahora, al siguiente día, no sabemos si fue el lunes y el martes se encuentra Jesús a Juan y el miércoles, pero vea usted la secuencia. ¿Seguimos? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Amén. ¿Y qué es lo que sigue de ahí, hermano? Felipe era de Betesda, de la ciudad de Andrés, se encontró a Natanael se encuentra a Jesús, y Jesús le dice, aquí un verdadero israelita, Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Eso pasó en el día siguiente. ¿Y qué dice el capítulo 2, verso 1?
San Juan 2:1. Al tercer día. ¿Es clara la Biblia? Jesús se bautiza. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle nombre. Jesús se bautizó un domingo. Amén. Al siguiente día se ve Jesús a Juan y siguen 2 discípulos de Juan el Bautista a Jesús. Se encuentra Pedro, etc. Luego viene el martes y se encuentra Felipe y Felipe lleva a Natanael y ve Jesús a Natanael, dice un verdadero israelita. Y al tercer día, miércoles, hermano, ahí está la secuencia. ¿Qué pasó ahí? El verso 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Hasta ahí. Amén. En Canaán de Galilea. Ahí se hicieron unas bodas. Ya no te sientes. Amén. Al tercer día, hermano, se hace la boda. ¿Sabe usted lo que pasó ahí? Se acabó el vino. ¿Y qué dice la Biblia? Que María, la madre de Jesús, vea lo que ella le pide. Verso. No haya habido falla en el audio, amén. Esperemos que no. Bien, hermanos míos, vamos a recapitular otra vez porque mi esposa no tenía que avanzar, nada más que me distraje un poco por el micrófono. Verso 4 solamente, por favor. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén. Aún no ha venido mi hora. Amén. Aún no ha venido mi hora. Pero Jesús convirtió el agua en vino. Aleluya. Pero Jesús ya estaba obrando en su ministerio. Pero en San Juan 2:20, allí se empezó a manifestar abiertamente al público, pero meses atrás Jesús ya venía trayendo milagros. Vea lo que dice el verso 11 y 12. Escúchelo atentamente. San Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Gracias. Entonces, ¿cómo empezó su ministerio? Con señales. Amén. Amén. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos le creyeron. Amén. Entonces él ya venía manifestándose con sus discípulos. Se abrió al público a partir de esa Pascua del año 30. Y dice la Biblia, y se estuvieron allí no muchos días, pero pasaron días. ¿Cuántos? No lo sabemos. Amén. Cuando uno va a visitar familia, en este caso sus papás, que lo aguantan más a uno, y está uno 8 días, dice el papá, y dijo, pues ¿cómo? 8 días nomás. Muy poco. ¿Me entiende? No sé cuántos días, la Biblia no lo dice, pero ahí estuvo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Ya mi esposa está cansada, le he dicho que no se siente y ya se me sentó muchas veces, pero bueno. Hermanos, hermanas, con esto concluyo el tema de hoy. Tuve que llegar a esto porque esto va a ser importante cuando prediquemos las 70 semanas de Daniel. Ahora les aclaro a todos los que vean esto, Con una vez que usted vea esta predicación no la va a entender. Usted necesita verla 2 o 3 veces para que usted pueda, hermano, hermana, amén, ir otra vez con las fechas y con las citas bíblicas. Yo lo invito, no para darme yo fama, no. Vea esta predicación 1 o 2 veces más para que lo pueda captar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y nos bendiga. Padre Celestial,
En esta tarde te doy gracias por esta palabra que has traído a nuestros corazones. Estamos dando la introducción de las 70 semanas de Daniel. Tuve que llegar a este punto sobre el nacimiento y crucifixión tuya, porque esto, Señor, va a ser vital para el último cierre cuando se predique las 70 semanas de Daniel. Señor Jesucristo, yo no quiero ser una persona distinta a los demás ministros. No, Señor. Padre, yo simplemente estoy repitiendo lo que tu profeta dijo. Claro que el hermano Branham no tenía tiempo para meterse con todos los detalles como nosotros lo podemos hacer hoy. Él, al igual como todos los profetas, tenía que entregar su mensaje rápidamente, pero dijo tu profeta, donde yo deje luz, ahí ustedes jóvenes continúen agrandando más luz. Yo sé que muchos siervos han visto ese extracto que el profeta dijo. Donde yo dejo, amplíenla más. Señor, yo te ruego que nos ayudes. No es mi intención parecerme raro a los demás, pero Padre, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo. Y si alguno de mis consiervos tienen algo mejor, con toda humildad, no se lo digo a nadie como un reto, no. Pero Padre, siempre estaremos dispuestos a aprender. Señor Jesucristo, bendícenos, te damos gloria y honra y alabanza. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra se amplíe en el conocimiento de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí mi esposa va a acercar la cámara y con esto ella dará unos 10, 15, 20 segundos y cortará la transmisión. Que Dios les bendiga. Amén. Chéquelo, tómele una foto con su celular o no sé cómo podría hacerse, pero esto es lo que el Señor me ha dado. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos.